noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Han Areca. Arohanui tatou y te vas a neyo te jare puto puna tongariki, te ingoa con Han Areca y Orana Mahani. Y Orana Tuku, ¿cómo estás? Muy bien, muy estable mejor, me siento mejor de salud. Qué bueno. Te acordé que la semana pasada estaba mal. Estaba ahí como con una tosecita media pesada. Bueno, ahora me la estoy aguantando, pero estoy bien, estoy mejor. Eres loco. Oye, Tuku, hoy tenemos dos invitados porque estamos en el mes del libro, abril, el día 23. El mes de las letras. El mes de las letras. El día 23 de abril vamos a estar haciendo el Día del Libro en la corporación. Así que en esta ocasión vamos a tener como invitados a Ana María Arredondo, que nos viene a contar sobre el lanzamiento de sus dos últimos libros, y con Turi Atán, que nos viene a contar también del lanzamiento de su libro que habla sobre la escuela. Así es, bueno, recordamos también que el día 23 de abril vamos a tener una serie de panoramas, también van a ir estos mismos autores a exponer sus libros allá públicamente, la gente va a poder hacer preguntas, va a ser un ambiente súper grato, vamos a tener expoferia, bueno, ahí vamos a hablar más de eso. Oye, Tuku, ¿a qué hora va a ser esa actividad? Porque es el próximo viernes ya, El ¿no? próximo viernes comienza a las 11 hasta las 5 de la tarde, vamos a tener lanzamiento. Es un horario extendido. Viene el libro de la Ana María Redondo, de la Mamá Piru, se lanza a las 3 de la tarde. Mira. Vamos a tener también el lanzamiento del libro con Turi, con el museo. Vamos a tener también el lanzamiento de un libro de la Paula Rossetti que se llama Del humo a la mesa. Y también vamos a tener unas competencias interescolares de poesía y de dibujo. Hoy se viene entonces con todo el día del libro. Todo el viernes, sí. Vamos a tener también todos los stands, todas las tiendas del libro, van a ir a vender sus libros. Me encanta. Bueno, sigamos también hablando del programa de hoy, tenemos dos notas. Sí, que nos quedamos pegados con él, pero es que hay que fomentar el tema de la cultura y sobre todo si es que viene el libro, ¿cierto? Pues, totalmente. Oye, tenemos nuestra primera nota que hizo Damián. En esta ocasión fue a la exposición que se hizo en el Museo de la Madame Lili con el Tadeo. Que en paz descanse. Sí. Y bueno, de pintores emergentes. Así que vamos a ver la nota y para ver estas pinturas preciosas. Nos encontramos ahora en la sala de exposición de la Fundación Tadeo Lili, donde se está realizando la exposición de pintores emergentes. Ya comienza a llegar la gente aquí a este espacio para conocer a todos los pintores, artistas también, sobre todo locales, que están empezando a aparecer o están dándose a conocer en esta técnica que es pintura sobre tela. Distintas técnicas también vamos a conocer, pero lo invitamos a verlo en esta nota de Han Areca. Estamos ahora con Sebastián Pacarati, quien es director y también uno de los expositores aquí en esta exposición de pintores emergentes. Seba, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas. Gracias por venir a exhibir las pinturas. Cuéntame un poquito qué se siente que se realice esta exposición, cuál es el objetivo también de esta puesta en escena. Bueno, la idea era principalmente eso, de mostrar obras que no se han mostrado mucho o de artistas que no tienen la oportunidad de ir a una exhibición, una exposición de arte, y este fue como el momento de mostrarlo, mostrar su obra. Por ejemplo, el Hetereki, que era como su primera exposición, y dijo que quiere seguir con la pintura. Yo, por ejemplo, que estoy ahí exhibiendo algunas pinturas que hice, hay muchos artistas. Yo sé que hay más artistas que no los pudimos invitar, pero se vendrán más exposiciones. ¿Cuál es el mensaje de la comunidad? Bueno, el mensaje es que aprovechen estos artistas que tenemos en la isla. Hay muchos, hay de distinta variedad, todos tienen su estilo, y yo diría que son artistas a nivel internacional. Perfecto, entonces dejamos ese es el mensaje de conocer a los artistas aquí locales, los que están partiendo, los que no se han mostrado tanto, y también motivarse a mostrarse, ¿cierto? Nosotros vamos a conocer también a otros expositores que están dentro de esta tremenda puesta en escena. ¿Qué se siente estar aquí siendo exponente de esta tremenda iniciativa? Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad a los organizadores, a los artistas, colaboradores por esta oportunidad. Es mi primera vez que hago este tipo de exposición y me siento muy agradecido por la experiencia. Ha sido todo muy bonito
Yo hace rato igual dibujo y ahora me quise meter un poco más en el tema de la pintura. ¿Cómo has vivido tú esta exposición que llevamos ya esto hasta las 7 de la tarde? Estamos recién empezando. ¿Cómo se sintió hasta ahora, Teba? Bueno, es algo nuevo, no tanto para mí, sino que para algunos de este grupo, ya que, como dice el nombre, es exposición de artistas emergentes, la mayoría somos nuevos, estamos apareciendo, entonces igual es un honor ser parte de algo nuevo, es un honor ser parte de un grupo de chicos que también sienten la misma presión y pucha, con eso poder dar inicio a algo nuevo para la cultura. ¿Algún mensaje para todos esos artistas que no se han atrevido todavía a aparecer en estas exposiciones? Yo sé que hay muchos niños que tienen talento, jóvenes, adultos de todas las edades, así que lo importante es tener un poco de iniciativa con esto. Al principio cuesta porque hay que buscar inspiración. Hoy en día vivir del arte es un desafío, pero eso no importa, hay que darle nomás para adelante. ¿Qué mensaje le das tú a la comunidad, Teba? Bueno, por radio ya lo había dicho, pero si ustedes bailan, pintan, esculpen o hacen algún tipo de arte, recuerden, son invitados, no se escondan y promuevan su arte. Todo es bien valorado y sobre todo aquí en Rapa Nui, ya que en el mundo exterior, bueno, el arte se está perdiendo. Aprovechemos aquí que tenemos ese apoyo. Perfecto, entonces atreverse a aparecer, a mostrar todo su arte y a motivarse, a los que no, agarrar un lápiz, agarrar un pincel y motivarse. Vamos con otra de las impresiones, con otro de los expositores aquí en esta tremenda iniciativa de la exposición de pintores emergentes. Quiero, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos muy contentos de participar en esta exposición, de darle la oportunidad a los artistas emergentes. Sí. ¿Cómo te has sentido con este tipo de iniciativas? ¿Te gustaría que se repitieran? Sí, me encanta porque no teníamos mucho espacio en realidad para mostrar nuestro arte, conocer también a los artistas que están proyectando hoy en día, a los jóvenes, y me encanta que se hagan este tipo de cosas y que se sigan haciendo, quizás una vez al mes, espectacular. ¿Cuál es la importancia de mostrar todos los trabajos que realizan como artistas? Bueno, también lo he dicho antes, la idea es recopilar un poco de información, un poco de cultura, no ir perdiendo los dibujos y mostrar el talento de cada joven, que eso es muy importante también. Aquí hay mucho talento. ¿Qué mensaje le daría a toda la gente que nos está viendo ahí por la televisión? Yo le diría que, bueno, hoy día vengan, está hasta las 7 abierto, una entrada gratuita y seguir conociendo el arte y promoviendo el arte a los jóvenes. Así que a pintar, bienvenidos. Eso es, el mensaje está clarísimo. Vamos ahora con las impresiones de la gente que asistió a esta tremenda exposición. Bueno, esta exposición de a mí me pareció una muy buena oportunidad, no solo por el hecho de potenciar a los jóvenes de Rapa Nui, sino el hecho de mostrarle a la comunidad el arte que se hace hoy en día en la isla. Podemos ver que hay pinturas que son de moai, pueden ser petroglifos, pero también se ve que están innovando en el tipo de pinturas. Por ejemplo, están usando muchísimos colores y eso es algo que me sorprende mucho porque acá tenemos, por ejemplo, un cava de color naranjo con colores fuertes, entonces son más llamativos los cuadros. Me encanta eso. Además, el hecho de que se comience a inculcar el hecho de la pintura en los jóvenes, para que empiece de voz a voz y se empiecen a potenciar entre ellos y entre todos se agrupen y hagan, por ejemplo, una exposición como esta. ¿Te gustaría ver otro de este tipo de iniciativas? Exactamente, me gustaría ver otro de pintura y también ver detallado y otras disciplinas más del arte, ¿no? Pero sin duda deberían haber muchas más. Bueno, esto fue un poco la exposición que se vivió aquí en la sala de exposición de la Fundación Cultural Tadeo Lili, donde pudimos ver múltiples obras y también a los grandes exponentes emergentes de la pintura en tela y en distintas otras disciplinas. El mensaje para la comunidad es acercarse y apoyar. ¿De qué manera? Viniendo a las exposiciones y también generando todo el apoyo posible para todos estos artistas que necesitan. Y para ti, artista que todavía no has salido a la luz, es el llamado a participar también de estas tremendas iniciativas que solamente potencian el arte y la cultura aquí en Rapa Nui. Yorana Mauro. Oye, Tuku, qué interesante estuvo esta exposición de estos artistas emergentes. Encontré los cuadros del Seba, estaban preciosos. Me encantó también el de Neru,
con esos paoas, lo encontré Lo maravilloso. encontré como onírico, esos blancos, dejó la figura, la forma de los paoas en blanco y sentí como que fuera el alma de los paoas junto a los paoas de madera. Me encantó. Precioso trabajo de todos los artistas, te mandamos un saludo gigante acá desde Jángaro Areca y también invitamos a los otros artistas, que están escondidos en sus casas, a poder expresarse y manifestar también sus dotes artísticos. Y que se atrevan, ¿cierto? Y atreverse a mostrarlos también, porque hay mucha gente que no le gusta, porque le da vergüenza, porque piensa que la gente lo va a criticar. Exacto. Pero el arte también se trata un poco más de eso, de expresar también, de ser la vanguardia. Exacto. Bueno, ahora vamos a nuestra entrevista con nuestra invitada especial. Tenemos una invitada muy especial hoy día, ¿no, Dani? Sí, vamos a estar con Ana María Arredondo, que nos viene a contar sobre sus libros. Así es, vamos a nuestra entrevista para la tía Ana. Tía Ana porque es mi tía. ¿Cómo está? tía? Bienvenida. Gracias. Yo siempre le he dicho o profe o seño, así que Lo que tú quieras. como sea. Señor, qué gusto tenerla acá. Hemos sabido que tiene un libro nuevo y que la editorial también ha sacado más libros en este mes del libro y queríamos que nos comentara acerca de ese trabajo. Bueno, primero que nada, decirles que tenemos una editorial. Nosotros empezamos como una galería de arte, con la idea de que Bene expusiera sus obras, pero al final se fue haciendo más complejo. Hoy día es un centro de arte y cultura. No solamente tenemos en exposición arte, sino que también hacemos cursos, talleres y ahora una editorial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de haber hecho esta editorial? Es poder editar todo lo que nosotros investigamos, pero también una editorial abierta a la comunidad. Porque hay mucha gente en la comunidad que quiere escribir, en todos los géneros, diríamos, y a veces no es tan fácil. Uno piensa que es llegar y escribir, pero detrás de la escritura hay muchos pasos. Hay mucho trabajo. ¿no? Lo que hablábamos hace un rato atrás, está el corrector de prueba, revisar todo lo que tú escribes, ¿no es cierto? Que al autor le parezca. Que le parezca, que el diseñador de alguna manera refleje lo que el autor quiere. Claro, lo que está escrito. Y lo que tú quieres, y bueno, y previo a la impresión es lo último, pero el proceso de la escritura es bastante largo. Hoy vemos que, bueno, me imagino que como dices, es un largo trabajo y solo no están enfocados en los adultos, están como enfocados en los más pequeños también. Podíamos ver antes de grabación, me puse a mirar un libro que... ¿Sí? ¿Y en qué se inspira para la escritura de estos libros? Mira, yo creo que como todo escritor o pintor, la base es la realidad. Es decir, el encuentro que tú tienes con tu entorno. Y a partir de eso nacen las ideas, ¿no? Nada nace de la nada. Tú eres una persona que va absorbiendo todo lo que vas viviendo diariamente. Y mi hija, bueno, yo escribo desde que era niña, ¿no? No sé cómo habrán sido esos escritos, todavía los tengo, pero siempre el deseo de escribir está dentro de uno. Es como, yo siempre he dicho que en el caso mío escribir, quizás el pintor o otras ramas es lo mismo, es como una catarsis, es como la silla del psiquiatra o la conversación con el psicólogo. Es decir, tú vas fluyendo y vas limpiando de alguna manera al sacar lo que tú tienes. ¿Ah? Es bien interesante. Tía Ana María, cuéntenos, ahora creemos que tenemos un libro nuevo, con permiso, el Eclipse de Sol Kohura A, que es este libro que es último de la edición de Aucara, de la editorial Aucara. Cuéntenos, ¿de qué se trata este libro? ¿De qué habla? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué podemos encontrar acá adentro? Bueno, nosotros tenemos 3 líneas de edición. Tenemos una que es la colección infantil Honu, tenemos patrimonio y tenemos la línea viaje, una cosa bastante curiosa, pero después se los explico. La colección infantil nace cuando yo ya estaba en el colegio, en donde me di cuenta que la única manera... Que no hay material didáctico. Que no hay, pero no solo eso, sino que creo que una manera de conservar la cultura es trabajar con los niños, indudablemente, porque los adultos no siempre están comunicando. Entonces, es importante trabajar con los niños. Entonces ahí nace la colección Honu. Hay 5 libros editados. Uno, como las aves marinas llegaron a Rapa Nui, con todo el mito de Makemake y el culto al hombre pájaro. Después está un cuento de un niño que saca un pez y es el Nanue Para. ¿Te fijas? El tercero es la importancia de las ballenas. Son las tradiciones orales. Toda la tradición oral. Mira, detrás de este libro, los libros están compuestos como de 2 partes. La primera parte es que es la narrativa, es el cuento, pero que va introduciendo al niño en el conocimiento de su cultura. Y la segunda parte es recordemos, que el niño va recordando lo que leyó,
pero van introduciéndose pequeños textos para ampliar un poco más el conocimiento en torno a la cultura. Entonces, por ejemplo, si hablamos del niño con el pez, incorporamos la leyenda en la nube para. ¿Te fijas? En este caso, en el libro sobre astronomía, salió un libro un poco diferente a los anteriores, porque aquí hubo investigación. Entonces es inusual que en un libro de niños haya una bibliografía. Claro. Entonces este libro incluye una bibliografía. ¿Por qué? Porque yo reuní todo el conocimiento que se sabe sobre astronomía de Rapa Nui hasta el momento y lo incorporé al libro. Entonces es interesante. Por ejemplo, los ajos, los lugares de observación astronómica, los nombres antiguos genéricos. Los nombres genéricos, los nombres propios para ciertas constelaciones, etcétera. Tenemos ahí Matariki, Claro, podemos encontrar a Matariki, Reitana y todas esas estrellas. Bueno, ahí lo pueden ver todo, lo que es una supernova, te fijas, y también la inmigración, de qué manera los pueblos polinésicos fueron grandes navegantes porque conocieron la astronomía. ¿Te fijas? Bueno, con las estrellas seguían, ¿no? Con las estrellas. Y no solamente las estrellas, eran las corrientes, las corrientes marinas, el movimiento del mar, la relación de los pájaros, maravilloso. De todo, sí. precioso. Señor, ¿cómo se siente usted con este logro de tener una editorial y de ya poder estar creando una cantidad de libros ya, una bastante cantidad de libros? Mira, la editorial es de Paula, mi hija y yo, pero no es un logro todavía, es un proceso. O sea, el logro más grande sería que hubiera otra gente de la comunidad que pudiera estar editando con nuestra editorial. Y el segundo, que fuéramos autosustentables. Pero es súper difícil porque yo regalo los libros a las bibliotecas, etc. Entonces sacamos generalmente una edición de 300 libros que no es nada, en donde se va mucho en el regalo y poco es lo que se vende y ese poquitito de alguna manera ayuda a la edición del otro libro, pero nunca en totalidad. Entonces gracias a la ayuda y a la gente sensible, como la municipalidad que me ha ayudado enormemente, al alcalde en especial, que se ha motivado por esto, hemos podido sacar algunos libros. Entonces siempre uno está ahí con esa parte, cómo conseguir fondos para editar el próximo libro, etc. Tía Ana, vimos que en el libro también estaba traducido al idioma Rapa Nui. ¿Qué significa para usted ¿cómo se llama? Traducir los contenidos en idioma Rapa Nui? Mira, primero yo no lo traduzco. Pero por el fin que yo les decía, el objetivo que es educativo. Entonces estos libros, como están en el colegio, los puede ocupar el profesor de lengua castellana como también el profesor de lengua Rapa Nui. Y yo sé que es un aporte. De hecho, me compró los derechos el Ministerio de Educación para incorporar cuentos en los libros y los textos de enseñanza de lengua Rapa Nui. Están incluidos. Claro, para fomentar el Rapa Nui. Sí. Y algo interesante también, porque... sí, justamente eso le iba a preguntar. Que me pidieron los derechos también en Tahití, de Mémoires du Pacifique, que es una editorial que difunde la cultura polinésica, y tradujeron a la lengua tahitiana y francés los libros. Precioso. También con la finalidad de que lleguen a los niños. Claro, porque esta es de la edición de los Esta de no los es mi libros. edición. Ah, ya. Esta es la edición de allá, de Tahití. No, pero me imagino que esta es de los libros que usted había hecho para los niños, sí, enfocado en los niños. Por ejemplo, este es el pequeño pez de Tajaroa, que es el pez Nanue para. Wow, la ballena de Rapa Nui, la importancia de las ballenas, etc. Leyenda de Rapa Nui. Señor, estamos en el mes del libro, se nos viene la semana del libro. ¿Quiere dejar algún mensaje a la comunidad? Le pasamos la cámara. Me habría encantado mostrarles el otro libro que salió. Hagamos la presentación entonces. Lo vamos a lanzar. No está lanzado en realidad. En marzo inauguramos el Museo de la Escultura, pero no estaba el libro. No había llegado. Entonces llegó recién en el último barco y vamos a lanzarlo en Catipare. Lo vamos a lanzar ahora la próxima semana, el día lunes, que es Benetuki, una vida dedicada a la escultura, trayectoria de su obra, que es un libro que en el fondo cuenta a través de una entrevista que se le va haciendo al escultor, a Bene, mi marido, y se va reconstruyendo su historia como escultor, pero también se van incorporando investigación sobre el arte en la antigüedad, la simbología de cada uno de los tallados, ¿te fijas? El concepto de Moai, etcétera. Claro, porque yo me puse a mirarlo, claro. Y sus aventuras por el mundo también. También. Ha viajado por hartos muchas lugares, aventuras. A hacer Moai, a Japón, lo vimos en Japón. Bueno, mira,
él, si bien talla las piezas características tradicionales, también ha hecho esculturas en gran tamaño. Y, sí, eso veía en la foto. Sí, son 20 lugares, 20 lugares que ha tallado esculturas de gran tamaño, generalmente Moai, generalmente porque también ha hecho escultura más contemporánea. Y hay una escultura muy linda contemporánea, bueno, después se puede ver ahí. Bueno, ahí vamos a ver. Claro, en el lanzamiento, para que la gente que hay como un poco de curiosidad, no contemos. Quiere saber algo más. Exacto. Y vamos a lanzar también en la feria Del humo a la mesa, que es un libro que ya salió, que es un libro de Paula, que es muy interesante, porque la importancia del humo, ¿ya? Y todo, o sea, hoy día, ¿cuál es la importancia que hoy día se le da al humo en términos de rescate tradicional? Tía, le traje este regalo, traemos este regalo de nuestro compromiso con la corporación y bueno, también la corporación ha tenido convenios con la protección del medio ambiente y queremos dar este regalo para que usted lo pueda plantar en su casa, que es un macoy. Gracias. Y ¿Es un macoy o un parao? Es un parao. Un parao. Sí. Es un parao, así que nos vamos a quedar a la espera de que nos envíe la foto con el árbol para que se comprometa con el árbol. ¿A dónde lo va a plantar? ¿En el UTA o en la casa? En el UTA. Ah, ya, en el UTA. Vamos a tener que ir para el UTA entonces. Ya. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje a la comunidad que los deje invitados para la exposición? Bueno, más que invitar a la comunidad a la exposición, que vamos a estar en la feria y también vamos a estar en el Catipar el lunes, es que se acerquen a nosotros aquellos que les gusta escribir. Eso es el mensaje más importante. Sea lo que sea, que de cualquier género que sea, que se acerquen a nosotros, porque siempre la experiencia tiene mucho que decir. Es decir, el proceso, la edición misma, etcétera. Entonces, el ideal nuestro sería que mucha gente de la comunidad llegara, es la primera editorial, y no depender de editoriales extranjeras o ajenas. Hoy yo voy a tener que ir a visitarla, parece, tía Ana María, porque tengo hartos proyectos por ahí personales. Excelente, toda la ayuda que quieran. Así es, bueno, ya estamos despidiendo, finalizando nuestra entrevista con Ana María Arredondo. Y ahora nos vamos también a la nota de la exposición Kahara que se hizo en el museo, que sigue haciendo en el museo durante todo el mes hasta junio. Nos vamos a la nota de nuestro periodista Damián y Mahai. Hace una semana fue la inauguración de la Expo Kahara aquí en el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert. Esta exposición consta de cuadros creados por artistas locales, coros y núas de nuestra isla. Nuestros compañeros del equipo de prensa vinieron a mostrarles qué tal estuvo este día inicial, pero nosotros estamos acá para contarles de qué se trata esta exposición y para eso se encuentra a mi lado Mariana Moreno. Ella es la profesora del taller, quien acompañó a los artistas durante todo el proceso. Yoranacoe, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Mariana, ¿qué tal estuvo el primer día de la exposición? Bueno, el día de la inauguración estuvo increíble. Vinieron más de 140 personas a acompañar a nuestros coros inúa. Comimos, disfrutamos de música, vimos los cuadros. La verdad fue un día muy emocionante para ellos, para nosotros y sorprendente también ver de lo que son capaces nuestros abuelitos. Ahora les puedo hacer una visita, les voy a mostrar los cuadros en general y comentar un poco cómo se hicieron, cómo fue fluyendo el taller. Acompáñenme. Muy bien, vamos a pasar a ver qué tal estuvo esta exposición. Bueno, aquí tenemos una serie de cuadros de un colectivo de personas que pintan, cada persona pinta en su estilo. Entonces, mira, yo entré a trabajar aquí con niños, después estuve trabajando en talleres con adultos y ahora esta es primera vez que me vi enfrentada a un grupo de personas de la tercera edad y es diferente porque cada uno tiene un mundo, una historia y empecé a entenderlos como una particularidad. Ahora los invito a hacer un recorrido por cada una de las obras y contarle un poquito de lo que se trata, de las imágenes, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, partimos la muestra, porque esto tiene un orden, ¿ya? Partimos con la isla,
el tema de la isla, pero de vistas aéreas. Por ejemplo, aquí tenemos la vista aérea de la isla y esta obra se llama La Llegada. ¿Ya? Aquí tenemos otra vista aérea que se llama Apina. ¿Ya? Aquí tenemos a Orongo, ya el volcán. Luego aterrizamos y llegamos al Aju, ¿ya? Pintado por una de nuestras artistas. Luego está este Moai, que es precioso, que es cubista, si se quiere. Aquí tenemos los petroglifos, ya con los motu. Aquí Anacaitangata. Aquí también tenemos pájaros. En general, toda esta primera parte también habla de la isla. A la gente le gusta pintar la isla y yo creo que este lugar es un entorno que inspira mucho a la gente. Yo he hecho clases en otros lados y no pintan el entorno como pintan acá. Aquí tanto los abuelitos Rapanui como continentales les gusta pintar las aves, la naturaleza, el mar. Entonces es un lugar que te invita a inspirarte. Rescato eso, que cada obra de esta exposición tiene algo, tiene una belleza en sí, ¿ya? Eso es súper importante porque en un colectivo tan grande quizás es difícil de encontrar, por eso rescato esta exposición, ¿ya? Aquí está el desierto florido, que también es de una de las artistas que vivió en el desierto. Por acá tenemos cascadas también, las playas. Esta mano me gusta mucho porque habla de la libertad, ¿ya? Y es una mano que tiene el toqui que está aquí en el pueblo. Entonces él quiso plasmar esa mano. Esta obra se llama El Náufrago y es una obra como tormentosa y ella plasmó como esa sensación de estar perdido en mitad del mar. El agua habla por sí sola, ¿ya? Las obras tienen intención. Esta obra es preciosa, es un Ibe-Geheu, que también pintó una de las artistas. Esta también la recuerdo, es muy bonita porque se llama La diosa de los peces y habla como de la abundancia. Entonces ella estuvo casada con un pescador que falleció, pero lo quiso recordar a través de la abundancia. Ella se recordaba que su esposo traía peces y todos los días comían, entonces ella quiso recordar eso con nostalgia, pero también con alegría. Ahora les voy a hablar del Leonel Melo Riroroko, que es joven, un chico joven que trabaja en el centro y que se potencia como un gran artista en el futuro. Lo destaco también porque él en un principio no quería pintar, como que estaba medio reacio, y después empezó a ver que los abuelitos pintaban y él se entusiasmó, y hoy en día es casi su razón de vivir y es lo que le ha potenciado a crear, a ir al curso y a tener como ganas de plasmar sus emociones. Él es una persona que tiene muchos mensajes para comunicar y lo encontró en este medio. Bueno, esta es la serie de obras de una amiga, la Cata, ya, o Catarte. Ella también fue parte del taller en un momento, la invité a pintar porque vi que también tenía muchos dotes de artista. La Cata usa el color como nadie, ella mezcla y es como si supiera de teoría del color. Aunque nunca estudió, eso a ella le fluye y eso es precioso, ¿ya? Y es digno de expresarse. Entonces la invité en algún momento a participar y aquí tenemos una serie de 5 cuadros, ¿ya? En general es abstracción. Me encuentro con Marlene Hernández, ella es la encargada de extensión del museo y para aquellos que quieran venir a ver esta exposición Kaara, ella nos contará qué es lo que debemos hacer. ¿Y ahora con Marlene?
Yorana Majay. Bueno, primero contarles que como Museo de Rapa Nui estamos muy contentos de tener acá esta exposición. Primero, por la belleza y calidad de este trabajo y segundo también por lo que ha significado para los coros inúa ser parte de esta muestra. Contarles también que esta es una iniciativa que surge desde el Centro del Adulto Mayor y su profesora Mariana Moreno y gracias al apoyo y financiamiento de la oficina de Dideco de la Municipalidad de Isla de Pascua se logró realizar esta muestra. Quiero aprovechar de agradecer a todos quienes han colaborado y han sido parte de este trabajo. Primero, los coros inúa, Leo y Cata, a la profesora Mariana Moreno, la municipalidad, corporación municipal, equipo de Proempleo, que también el día de la inauguración participaron de manera activa en que saliera todo súper bien, así que gracias a todos ellos. Y bueno, quiero invitar a toda la comunidad a recorrer esta exposición, está realmente linda, el montaje está precioso, vengan acá al museo. Para reservar, para visitar la muestra tienen que reservar su hora vía telefónica, esto debido al protocolo COVID, protocolo sanitario que debemos cumplir como institución. Entonces deben agendar su hora llamando al teléfono del museo 32-255-1020, anexo 103, y agendan su hora, que puede ser de martes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 2:30 a 5:30. Así que están todos cordialmente invitados, los vamos a estar esperando y no esperen hasta el último minuto para venir. Yorana. Extendemos la invitación de Marlene. Ya saben los horarios, deben agendar previamente. Y bueno, desde acá del Museo Antropológico Padre Sebastián Engler, junto a Marlene, nos despedimos de todos ustedes. Yorana Corúa, Maururu. Y esa fue la exposición allá en el museo. Le mandamos un cariñoso saludo a la profesora Mariana y a todos los pintores que han realizado estas diferentes pinturas y obras magníficas. Gente de la CAM, ¿cierto? Sí, Tucu, y me encantó el tema de los cuadros porque eran como con muchos colores, mucho contraste, muy vivo. Sí. Eso fue como lo que más me llamó la atención. Y bueno, y seguíamos con las notas de estos artistas emergentes, porque si el Leo Liroroco, el hijo de la tía Rufina, hace unos cuadros preciosos y él tiene hartas pinturas en esta exposición del Caara. Bueno, también le mandamos al Leo un saludo desde aquí, desde Areca, y felicitaciones por sus hermosos trabajos a todos los artistas de nuestro Centro de Adulto Mayor. Bueno, Mahani, ahora tenemos nuestra segunda entrevistada del día. Nuestro segundo entrevistado. Cuéntame, ¿quién viene? Bueno, nuestro invitado de hoy es Conturi Atán. Él nos viene a hablar sobre su libro nuevo que se llama Memorias y Escuela en Rapa Nui. Vamos. Y Yorana, Turi, bienvenido. Yorana. Conturi, estamos muy ansiosos para iniciar esta entrevista contigo. Vimos que habías ya trabajado en un libro antes con Javier Corbalán de la escolarización en Rapa Nui y ahora viene un nuevo libro tuyo. Bueno, no lo tenemos aún porque va a llegar hoy día. Y cuéntanos, ¿de qué trata el libro? ¿Qué contiene? ¿Qué podemos encontrar ahí? Y algunos detalles... ¿Cómo se dice? Detalles del libro. Detalle atractivo. Sí, mira, antes de hablar del libro quizá me gustaría comentar que la investigación sobre escuelas en general y más en la isla es un espacio de la historia de Rapa Nui que tiene bastante riqueza, sobre todo porque hay poco acceso a ella, ¿ya? Entonces yo he trabajado en otras investigaciones, mi tesis de grado la hice sobre la escuela también, que partió en el año 1914 y terminó en el año 1936 la investigación antes que llegaran las monjas a la isla. ¿Y eso por qué? Porque es un proceso muy oscuro en la historia de la escuela de la isla, oscuro en el sentido de que hay muy poca información. De ahí en adelante hay una gran cantidad de información recopilada gracias a las mismas monjas, pero la comunidad no tiene acceso a ella. Entonces la pregunta que nos hicimos ese día con Javier, que fue mi profesor en la universidad también, fue, bueno, pero hay que hacer algo con estos documentos. ¿Y dónde encontraste estos documentos? Mira, estos documentos son bien públicos, la verdad, están de muy fácil acceso, pero es como si estuvieran en un cajón. Nadie los ve. Claro, nadie los ve. Es como cuando uno pasa por la casa y tiene los libros viejos del papá, ahí está. Entonces,
nosotros nos dimos cuenta de que ahí había una riqueza tremenda documental Rapa Nui, de la historia de Rapa Nui, de la historia de la comunidad, y dijimos, bueno, hay que hacer algo, y coincidió además con un hecho bien trágico en la historia actual de la isla, que tiene que ver con el incendio del registro civil, o sea, del juzgado, el conservador de bienes raíces, y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo con los documentos porque... Si no se van a quemar. Si se pueden quemar, también se les puede caer cloro encima, también se les puede caer agua y ahí se pierde la información. Claro, y mucho del daño documental, que es algo que aprendí en este proceso, en los incendios tiene más relación con el agua que ocupan los bomberos que con el mismo incendio muchas veces. Entonces... Mira. Bueno, eso es patrimonio también. O sea, estos libros, que para que ustedes se lo imaginen más o menos, son los libros de clase. Eso con lo que andaba el profe todos los días, tienen una forma diferente, pero claro, en historia nos enseñan que todo puede ser una fuente. O sea, está ahí todas mis anotaciones del colegio. Claro, normalmente la gente lo primero que pregunta, pero estamos hablando desde el 37 al año 1967. ¿Y anotaban los profesores ahí Y lo curioso es que no habían anotaciones, por ejemplo, personales, más bien grupales. Pero hay otro montón de información dentro de los libros que no trabajamos en profundidad porque nuestro trabajo, nuestra intención era que esos documentos, además de hacerlos públicos, quedaran digitalizados para siempre. Esa era cómo hacer para que esto dure para siempre. Bueno, lo primero fue tomar esos documentos, pedir permiso y empezar a trabajar sobre ellos. O sea, el trabajo del libro finalmente es una especie de finalización de un proyecto mucho más lindo que abarcó mucho más trabajo y un trabajo de museo. Que de hecho gran parte del trabajo lo hicimos en el museo y agradezco al museo porque en realidad todo lo que hice ahí fue, hermano, aquí están las herramientas, si usted quiere ocuparlas, ocúpelas. Aquí están los materiales, aquí tiene el tiempo de la profesional. O sea, en el museo, de hecho el lanzamiento del libro va a ser en el museo, si bien mucha gente me ha preguntado por qué no en otros espacios, quizás en Catipare o en el Centro Cultural, no lo hago ahí porque es una especie de deuda también con el museo. Claro, por todas las facilidades que te entregaron con los brazos abiertos, imagino. Claro, y ese es el espacio en el que yo me he profesionalizado en este trabajo. Sin trabajar para ellos, he trabajado con ellos a la par desde el principio de los tiempos como profesor. Ellos me han ayudado a hacer clases, a hacer actividades con los estudiantes. Siempre que yo voy al museo me dicen, sí, veamos cómo se hace. Conturi, entremos más en el libro. En el proceso de 1914 al 1930, en ese proceso llegaron se escolarizó la isla, hubo una ley que dijo ya, vamos a implementar un colegio para los Rapa Nui, y en ese momento había llegado el subsecretario delegado de educación. Sí. Y en ese proceso la gente de aquí no sabía hablar español. Habla también un poco de eso, o cuéntanos un poco más de ese periodo que no hay mucho registro. Ese periodo es anterior a mi libro, nuestro libro con Javier. Es un periodo muy interesante porque, por ejemplo, es un periodo donde Ignacio Vives Solar escribe dos libros, uno que se llama El Niño Pascuense, o Tepoki Rapa Nui, que es interesante porque él escribe temas del mundo, así como el mundo es redondo. Y al lado está su traducción en Rapa Nui. Y lo interesante de ese Rapa Nui es que es el Rapa Nui de 1920. Entonces cuando uno observa que dice el mundo y dice, pero ¿cómo le decían al mundo o cómo entendían el mundo los Rapa Nui como concepto hace 100 años? Mira, hace 100 años. 100 años ya están... Hace 100 años. O sea, había una preocupación igual en esos tiempos de poder... Entonces finalmente enseñar. Hay un proceso ahí de interculturalidad que yo lo llamo intercultural bilingüe, quizás como el primer método que se intentó colocar en la isla. Después vino un proceso más de escuela nacional. Llegaron profesoras del continente. De la academización. Claro, es como la formalización de la educación en base al currículum nacional. Entonces vinieron profesoras normalistas y ya estuvieron un par de años. Bueno, ahí sucedieron un montón de cosas. La historia de la isla de esa época es bien entretenida. Muchas cosas muy tristes que bueno, no vale la pena quizás entrar en este programa a hablar de esos temas, pero nosotros más o menos sabemos lo que pasaba con los abusos de la Armada, con la compañía. Con la prohibición de hablar tu idioma. Luego, otra etapa bien interesante, yo digo siempre bien interesante, en realidad capaz que me interesa a mí nomás, pero yo digo interesante, es que los Rapa Nui empezaron a tener profesores Rapa Nui. Y ahí tenemos a dos personas. El padre, no, estamos hablando de los años 30, el papá de la nueva Mariana Gloria. Teao. Atán, no. Mariana
a Tampacomio, que es hermana de mi abuelo. Adana Tampacomio es mi abuelo, que ayuda a todos ellos a levantar el ajo con Petero. Y 100 años después apareció su nieto haciendo clase. Levantando los libros. Y ella, Mariana Tampacomio, con Taniera Teave. Taniera Teave, el nombre de esa calle es porque el caballero que vivía ahí fue importante para la historia de la isla. Y como la mayoría cree que es Daniel, en realidad hablan de Andrés. Y él, si no me equivoco, puedo estar equivocado en este dato, pero estoy casi seguro que es el papá de la Nueva Gloria, que todavía está ahí y vive ahí. No, sí, es bien interesante, bien interesante. Entonces, en este periodo tenemos profesores de Rapa Nui que enseñan dos cosas. Agricultura para los hombres y costurería, trabajos manuales para las mujeres, que uno entiende un poco la lógica de cómo las mujeres, todas las mujeres mayores saben hacer un montón de cosas con las manos, es porque se les enseñó siempre, desde ese periodo. Y para finalizar ese periodo es cuando nosotros entramos a investigar. Y eso parte cuando las monjas de Boroa, las monjas que tienen una relación con la historia tremenda, casi 40 años que fueron quienes educaron a todos nuestros papás. De hecho, en el libro yo tengo entrevistas de mi papá. También inculcaron el tema de la iglesia y... Eso te iba a preguntar, Turi. En el libro hay, que ahora tú lo acabas de decir, tú tuviste que hacer entrevistas a distintas personas también, imagino, para ir teniendo más... Sí, ¿cuál es la memoria una que más... recopilación de más historia, aparte de lo que estaba en los documentos? ¿Cuál es la memoria que más rescatas o que más te queda en tu mente? Mira, para entregarle validez a los documentos, en su contexto, nosotros fuimos a entrevistar a participantes, estudiantes, profesores y exdirectores, más bien ex profesores, ex estudiantes y ojalá y exdirectores. Entonces, en ese camino entrevistamos cerca de 20 personas, todas obviamente mayores de 50, 60 años, y tratamos de que fuera lo más objetivo posible. Incluso encontramos gente no Rapa Nui que estudió en la escuela, gente Rapa Nui que estudió en la escuela, profesores que fueron profesores y luego, o sea, que fueron estudiantes y luego profesores. Entonces, tomamos los documentos, vimos en la lista, encontramos nombres que podíamos ir a entrevistar y ahí, bueno, aquí en la isla la gente, o este trabajo en particular, era bien enriquecedor para ellos porque cuando uno va a hablar sobre política, uno más o menos sabe con quién ir. Alberto Otu, Jacobo Hey, claro. Alfonso Rapu. Cuando uno quiere hablar sobre el mar, vas donde el Ludo, la gente que viene para acá. Pero cuando tú quieres hablar de escuela, puedes ir a entrevistar a cualquier persona. Y de hecho la gente me decía, pero ¿en realidad te puedo ayudar? Sí, pues, si yo quiero saber qué pasaba contigo en la escuela. Y ahí encontramos gente de los 30, gente de los 40, gente de los 50, de fines de los 30, y gente de los 50 y gente de los 60. ¿No? Una nueva que la entrevistamos en la cama, que no se podía levantar, pero feliz nos habló 2 horas de su vida y de lo que ella recordaba. Mira qué lindo. Y ese es un lado, una parte del trabajo. Sí, pues fue bien entretenida esa parte. Bueno, todos tenían un discurso en común. Varios entendían la función, por ejemplo, de las hermanas, pero todos también tienen recuerdos acerca de la violencia. Dolorosa. Sobre el uso de la lengua, pero el uso también de materiales contundentes contra los estudiantes a propósito de comportamiento. Turi, se nos empiezan a acabar los minutos. Sí. Pasó volando. Pucha, felicitarte primero que nada por este gran trabajo que nos has hecho como muy resumido. Sabemos que vas a estar en la Semana del Libro, el próximo viernes, 23 de abril. ¿Quieres dejarle algún mensaje a la comunidad y, no sé, y dejarlos invitados para que se acerquen ese día, si es que tienen más consultas que no se le quedaron totalmente aquí claras, que se acerquen ese día? Bueno, la Semana del Libro para mí comienza un poco antes, el miércoles, como les comenté, o no sé si se lo dije, el miércoles 21, si los libros llegan mañana, sábado. El miércoles 21 es el lanzamiento en las dependencias del museo. El jueves, con la gente del museo, vamos a estar regalando algunos de los libros en los colegios. Y el viernes participando en el Centro Cultural. En una entrevista. Pero además ese día también vamos con estudiantes para los concursos de literatura. Vamos a tener una trivia interescolar. Entonces estamos preparando chicos con el profesor Alan Fuentes.
eso, todo es una fuente histórica para los que estudiamos el pasado. Y la isla en particular, yo creo que cada espacio lo es. No hay espacio tampoco también para plasmar un poco de los testimonios de la gente, ¿por qué no? Claro, entonces yo siento que hoy día los Rapa Nui, como mensaje quizás, Es nuestra misión, ¿no? tenemos que asumir esto de ser Rapa Nui no como un derecho, sino como una obligación. Y nosotros tenemos una obligación con este pueblo y con esta isla. Mientras sigamos pensando que la isla y ser Rapa Nui es un derecho, esto va a seguir colapsando. Y esto yo lo hablo con los niños. Mientras asumamos que esto es una responsabilidad y los documentos y el pasado y el presente y el futuro son una responsabilidad de todos, esto va a funcionar mejor. Así que muchas gracias por la invitación. Turi, antes de despedirte, te queremos hacer entrega de este Purau, perdón. Queremos pedirte, por favor, que te comprometas y cuando lo hayas plantado en la casa, nos mandes una foto. Se la voy a mandar al joven. También es nuestra responsabilidad auspiciar a nuestro hotel Rapa Nui, que te trae un regalo muy exquisito para ti, para tu mañana. Para endulzar la tarde. Para finalizar nuestra entrevista y bueno, y querer recordarte también que este es un compromiso que tiene la corporación en la mitigación del cambio climático, así que... Que es muy importante. ¿A dónde lo vas a plantar? ¿En el colegio o en la casa? En la casa. En la casa. Ya, así es. Bueno, estamos... Tú, ahora nos vamos a ir a la canción. Tú vayas a la canción. Ya, yo me voy a la canción. Vamos a ir a la canción de Licha Ica. Vamos a verla, no me recuerdo el nombre, pero a la vuelta ya lo... Se llama O te ua o te toquerau, de Alicia Ica. Vámonos a la nota. Gracias, Tucu. Yorana Corúa, Peje Corúa Ribariba, Jiménez hoy, Mahuararúa Coanúa, Jiménez, Teúa Toquerau, Mote Hangaro Areca, Jaimajatu Kia Corúa, Teúa Te Toquerau. Aurora te memoy. Koe i te ua i te tokerau Ka hoa mai te ua i runga i a koe Ka puhi mai te tokerau e anangaro koe he ngaro Kapuhi mai te tokerau e anangaro koe he ngaro au i te ua i te tokerau i te ua i te tokerau
Yorana, Yorana, hay Corua, majatu. Hayang, Hayere. Mua. ¡Wow! ¡Qué potente voz la de nuestra querida coterránea Alicia Ica con su canción Te Ua Toquerau! Alicia, te mandamos un cariñoso saludo y un abrazo gigante desde aquí, desde el programa Hangout Areca. Y muchas gracias también a nuestra querida productora de la sección musical, tía Betty Rapu, que siempre está ahí, buscando artistas nuevos también para impulsarlos y promover su música. Me encantan las canciones de la Licha Tucu. Tiene una que es infantil, que es Perete y Pri, que la encuentro demasiado linda y ya la ha cantado acá en el estudio. Perete y Pri. Sí, porque el Perete y hace Pri. Ah, sí. Bueno, yo creo que hace cri. Bueno, pero es para que suene más lindo para los niños, no sé. Oye, ¿Estamos finalizando el programa? Estamos finalizando el programa, estoy como con una risa contagiosa hoy día, lo siento, pero bueno, agradecer, estuvieron súper buenas las entrevistas, tengo muchas ganas, Tucu, de que sea ya viernes 23 de abril, contemos un poquitito más detallado a la comunidad, dejemos a los invitados para que se acerquen al Centro Cultural este próximo viernes. Quiero comentar que tenemos pocos concursantes para el concurso de poesía. Voy a hablar a mi cámara, Tenemos pocos concursantes de concurso de poesía. Queremos dejar invitado a la comunidad a participar en el concurso de poesía. Es súper fácil. Tienen que crear una poesía de 3 versos, de 3 párrafos con 4 versos cada párrafo y traducir al idioma Rapa Nui, si está en español, o si está en Rapa Nui, traducir al idioma español. Mandar un video a la corporación recitando su poesía, puede ser en un paisaje, no necesariamente puede aparecer su cara, sino puede estar grabando en algún lugar y aparecer su voz recitando para poder deliberar y tener ganadores. Los premios están súper buenos, las bases las pueden encontrar en el Facebook de la Corporación Municipal, así que dejar todos invitados también. El día viernes más adelante también tenemos una competencia de trivia interescolar. Mira. Es la primera competencia de... ¿Qué es la que comentabas con el Conturi? Con el Conturi. Ya. Van a participar toda la enseñanza media en 2 categorías, primero, segunda media, terceros, cuartos media. La trivia interescolar es para preguntarle acerca de arqueología, astronomía, genealogía, territorio, toponimia, tradición oral, a todos los estudiantes de... Incluyendo siempre el tema cultural, imagino. Estudiantes del tema cultural, el idioma, etc. Entonces vamos a ir a tener premios para los colegios. Entretenido este viernes, tú. Así es. Y también la unidad de producción municipal está haciendo un concurso de dibujo para niños de básica. Entonces hay para todos los... Hay para todas las edades. Claro, poesía para mayores de 18 años, enseñanza media, trivia interescolar y básica, concurso de dibujo. Así que dejamos también a todos invitados a participar, buscar las bases del concurso de dibujo en la Corporación Municipal, lo pueden encontrar, y también en la página de Facebook de la Ilustre Municipalidad Jale Tabana. Oiga, me encanta. Se viene muy entretenido entonces este viernes 23. Así es. ¿Tucu? Estamos finalizando nuestro programa. Finalizando, damos agradecimientos y recordamos... Oye, ¿les gusta a la gente los árboles? ¿Les gusta que les regalemos árboles? Les gusta y bueno, hay que hacer esa mención también, Tucu. Menos mal es. que me recordaste. Agradecemos a CONAF que... la Corpo firmó hace poco un convenio que contaste hace unos programas atrás y la idea es fomentar el tema de la plantación de árboles y así poder ayudar al medio ambiente. Sí, es súper importante Por eso que plantar un estamos árbol. ahora regalándole a nuestros invitados y Así así es. va a ser desde ahora en adelante. Es súper importante también plantar un árbol porque aportamos al medio ambiente y también aportamos a la mitigación del impacto medioambiental. Bueno, y dejar a todos invitados también, si quieren promocionar algún emprendimiento, acercarse a la oficina de la Corporación Municipal en Policarpo Toro o escribirnos un correo también a agenda@rapanui.net. Siempre con los brazos abiertos está la corporación. A toda la comunidad. Bueno, y quiero también agradecer, estoy hablando mucho hoy día, quiero agradecer a mi camisa preciosa, que es de tienda Uahu. Un saludo muy grande para la tienda Uahu, a Uria Vaca y a las chiquillas de la tienda que siempre te atienden súper bien. Sí, demasiado amorosa, también auspiciador de ambos. De ambos hoy día. Así que gracias totales a este nuevo auspiciador. Precioso tu kimono. Precioso, muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo viernes con más Hangout Areca a partir de las 21 horas. 21 a 30 horas. Ay, corrección, porque siempre digo 20, sí, ahora es de las 21 a 30 horas, aquí en el canal Mata Otera Manuel y Orana. Maurur. Hangout Areca es auspiciado por Tienda Uahu. Taylor Apanui. Ovaje. Agradecimientos a CONAF.